Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Hola mis queridos hermanos y hermanas, muy buenos días. Espero que hoy disfruten ustedes de un día de reposo hermoso junto a sus familias, con todos en la iglesia y que en unión puedan aprender de Ven, Sígueme y de todas las cosas, de tomar la Santa Cena y de disfrutar. Si ven esta clase entre semana, espero lo mismo para ustedes. Gracias por estar conmigo y por poder estudiar estas secciones que vamos a ver el día de hoy. Sección 109. Una delicia de sección, hermanos. Estas son del tipo de secciones que leería una y otra vez y creo que como santos de los últimos días debemos hacerlo. Y también la sección 110. Vamos a aprender verdades importantísimas aquí, queridos hermanos y hermanas, en esta clase de Doctrina y Convenios 109-110. Es tu casa, lugar de santidad, de acuerdo a lo que nos dice el manual de Ven, Sígueme. Vamos a aprender, queridos hermanos, cómo cuando se dedica la casa del Señor, esta se vuelve un centro de santidad, diría yo, de adoración y también de revelación para todos los santos. El templo, y quiero aclararlo, es un lugar de revelación para todos los santos, no solo para los líderes del sacerdocio, sino para todo aquel que asista a la casa del Señor. Y también vamos a ver cómo el Señor se manifestó en su templo y restauró las llaves sagradas del sacerdocio. Y cómo también hoy día el Señor puede manifestarse en su casa y acompañarnos. Esta es la clase de Doctrina y Convenios 109-110. La casa de Dios, santidad, poder y restauración. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, yo hago un compromiso con ustedes, un compromiso de verdad. He preparado esta clase juiciosamente. Tiene una preparación detrás. Espero que ustedes la puedan ver. Yo hago un acuerdo con ustedes. Preparo esta clase con todo mi amor. El Señor sabe que lo hago y ustedes pueden testificar de ello durante 5 años que hemos compartido lecciones aquí de Ven, Sígueme. Ahora, el acuerdo que quiero hacer con ustedes es que no se irán de esta clase sin dejar un like y sin suscribirse. Les invito a que se suscriban y también, ¿por qué no?, a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Recuerden que More God Foundation es una fundación sin ánimo de lucro que ayuda en la predicación del evangelio de manera independiente. Somos varios miembros de la iglesia, diría, somos muchos miembros de la iglesia predicando el evangelio. Por eso, si ustedes tienen una referencia, también pueden dejarla aquí en los comentarios. Una persona, miren, hacen una oración, van a su dispositivo electrónico, a su teléfono, y después de hacer esa oración, sienten qué persona entre los contactos podría querer recibir el mensaje de Cristo. Y nosotros le vamos a enviar un regalo digital hermoso. Bueno, mis queridos hermanos, ahí está la invitación y los que quieran ser misioneros también pueden llenar un formulario que aquí abajo dice, quiero ser misionero. Y nos ayudan a predicar el evangelio. Tenemos como 35, creo que vamos llegando a 40 misioneros voluntarios en More God Foundation. Así que contamos con ustedes también. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, como siempre, pues vamos directamente con los antecedentes históricos de esta lección, porque aquí literalmente podríamos decir todo tiene que ver con la dedicación del templo y con el templo. ¿Cuántas veces hemos hablado de estos temas? Bueno, la repetición es una manera de aprender el evangelio. Así que el Señor, con estas secciones, hace que repitamos y que conozcamos más de Él. ¿Dónde habita Él? ¿Cuál es su casa? Y cómo podemos entrar a ella y disfrutar de la adoración en ella. Así que vamos con estos antecedentes históricos y ya regresamos para continuar con la clase. Mientras tanto, vayan dejando sus comentarios, dejen su like y suscríbanse para que no se pierdan ningún contenido. Vamos con los antecedentes. En marzo de 1836, luego de años de sacrificio, el templo de Kirtland fue finalmente consagrado. La revelación
que se registra en Doctrina y Convenios 109 es la oración de dedicación inspirada por el Señor. El 23 de julio de 1833 se colocaron las piedras angulares del templo de Kirtland. Durante los 3 años siguientes, los miembros de la iglesia de Kirtland, Ohio, hicieron grandes sacrificios para construir el templo en obediencia al mandamiento del Señor. Mientras se preparaba para la dedicación del templo, el profeta José Smith, con la ayuda de Oliver Cowdery, escribió una oración que le fue dada por revelación y que ofreció en el servicio de dedicación que tuvo lugar el domingo 27 de marzo de 1836. Esa oración la encontramos hoy registrada en Doctrina y Convenios 109 y contiene ruegos hermosos dirigidos al Señor para que aceptara para Él la dedicación del templo, de su casa, que bendijera a todas las personas que pasaran por su umbral y trajera a su memoria a todos los hijos de su iglesia, a fin de que el reino que había establecido, no con mano, llegase a ser una gran montaña y llenase toda la tierra, como lo está haciendo en la actualidad. Y de estas cosas hablaremos hoy en nuestra clase. Quiero recordarles que esta clase está siendo producida y editada en vivo. O sea, después de que sea grabada, digámoslo así, queridos hermanos, ya no tiene ningún retoque. Creemos que de esa manera podemos sentir mejor el espíritu y ustedes pueden sentir que literalmente estamos hablando uno a uno, llegando de manera personal, como es lo que nos enseña el Evangelio, ¿no? De corazón a corazón, de espíritu a espíritu. Y cuando veo estos antecedentes históricos, pienso, queridos hermanos y hermanas, bueno, es momento de dar un testimonio. Por eso, a la par que yo voy a dar mi testimonio, quiero invitarlos en esta clase a que ustedes también puedan compartir su testimonio aquí abajo. Su testimonio del templo. Yo quiero compartirles mi testimonio. He vivido experiencias maravillosas en el templo. Sé que es la casa del Señor. Ya no lo sé porque las escrituras me lo digan y estoy agradecido que lo hagan. Ya no sé que el templo es la casa del Señor porque el presidente Nelson y todos los profetas, desde que estoy y soy miembro de la iglesia, han hablado de él. No, ya este es un sentimiento personal. No depende de nadie, es independiente. Testifico que el templo es la casa del Señor. En el templo he tenido la oportunidad de recibir mi investidura, ser sellado como una familia por la eternidad, realizar ordenanzas del sacerdocio que renuevan mis convenios y también que me permiten hacer obra vicaria por cientos de antepasados que seguramente en todos estos años de entrar a la casa del Señor he realizado. Cientos de confirmaciones, muchísimos bautismos, muchas iniciatorias, muchas sesiones de investidura e incluso muchas sesiones de sellamiento. Qué hermoso es entrar a la casa del Señor. A menudo voy a la casa del Señor porque en ella encuentro paz y en ella siento que puedo hablar con mi Padre Celestial. Si ustedes miran algo, hermanos, y lo enseño como parte de mi testimonio, no como una enseñanza, sino más bien como un sentimiento profundo. ¿Han notado que en el salón celestial no nos ponemos de rodillas, queridos hermanos y hermanas? Bueno, esto es porque el salón celestial es la sala de la casa del Señor. Y ahí literalmente podemos inclinar nuestra cabeza y hablar de manera personal con nuestro Padre Celestial, como si Jesucristo mismo estuviera sentado en una de las sillas del templo a nuestro lado. Y estoy. Lo que quieras pedir al Padre, pídelo en mi nombre. Este es un buen lugar para que Él te escuche. Testifico de estas cosas, mis amados hermanos y hermanas. En el templo todos vivimos experiencias espirituales asombrosas. Seguramente tú, hermana, o tú, hermano, has recibido grandes testimonios, grandes revelaciones, cosas que incluso a veces considero que no es necesario estar compartiéndolas en una reunión sacramental o en una reunión de testimonios
o al mundo entero. A veces hay cosas que se comparten solo con los de la familia de la fe y hay unas que son tan personales que dejamos única y exclusivamente para nosotros, como un testimonio muy personal que sabemos que el Señor vive. Cuando entro a la casa del Señor, puedo salir por sus puertas y puedo testificar que el Señor vive. Sé que ustedes también lo pueden hacer, queridos hermanos y hermanas. Ahora, hermanos, la sección 109 es una historia, es un relato, es la oración dedicatoria del templo de Kirtland. Muchas cosas pasaron ahí. Quiero contarles alguna historia mientras que ustedes van viendo estas imágenes. Quiero contarles una historia hermosa. Bueno, una historia que reúne muchas historias, como las que podríamos contar nosotros, no tanto en un testimonio, sino más bien relatando una experiencia espiritual. ¿Qué es lo que podemos hacer cuando vivimos cosas espirituales que solo se entienden a través del Espíritu y que son reforzadas por el intelecto y el corazón? Así que voy a contarles esta historia. Miren, queridos hermanos y hermanas, la construcción del templo de Kirtland fue un enorme reto para los santos de Kirtland, ya que eran muy poquitos y en su mayoría, tal vez como muchos de nosotros, sobre todo en Latinoamérica, también eran pobres. El domingo 27 de marzo de 1836, como lo dijimos hace un ratito, se reunieron en el templo unas 1000 personas, mientras que afuera quedaban varios centenares más, muchas de las cuales se habrían sacrificado para ayudar a edificar el templo. Muchos habían dado de su vida, queridos hermanos. Por sugerencia del profeta, algunas de las personas que no habían podido entrar en el templo se reunieron en la escuela adyacente, recuerden la escuela de los profetas, mientras que otros regresaron a sus casas a esperar una segunda dedicación. La dedicación comenzó con una oración y un himno de apertura, tras lo cual Sidney Rigdon habló durante 2 horas y media. Miren esto tan interesante, 2 horas y media, un buen discurso, ¿no? Luego presentó el nombre de José Smith a la congregación para que lo sostuvieran como profeta y vidente. Qué hermoso, qué hermoso momento. Solo me lo estoy imaginando, queridos hermanos y hermanas. Tras un interludio, un descanso, digámoslo así, de 20 minutos, el profeta José Smith se dirigió brevemente a la congregación y pidió un voto de sostenimiento para todos los líderes de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. A continuación, el profeta leyó en voz alta, como se hace hoy día, la oración dedicatoria del templo de Kirtland. La reunión finalizó con la exclamación de Hosana por parte de la congregación, como se hace hoy día en nuestros templos cuando los dedicamos. Eso se proclamó 3 veces, hermanos, en voz alta, 3 veces. Qué hermoso sentimiento. Hosana, Hosana a Dios y al Cordero. Amén, amén y amén. Podríamos testificar como testificamos de las cosas importantes y valiosas en esta vida. El templo está terminado. Esas palabras, esa presentación, esa oración nos llena a cada uno de nosotros y nos hace pensar en nuestra propia nulidad, en nuestra propia insignificancia a la hora de adorar al Señor y al mismo tiempo en el amor tan grande que Él tiene para cada uno de nosotros como sus hijos. En Doctrina y Convenios 109, y voy a colocar aquí la escritura para ustedes, permítanme, versículo 6, hermanos, aquí abajo les va a aparecer, mírenla. Y en vista de que has declarado en una revelación dada a nosotros, en la cual nos llamas tus amigos, diciendo, convocad vuestra asamblea solemne, como os he mandado. Entonces los santos están convocando una asamblea solemne, como el Señor ha mandado que se haga. Por eso están reunidos más de 1000 hermanos y centenares están esperando.
De la misma manera, estas asambleas solemnes se realizan en nuestro tiempo. Cada vez que dedicamos una casa del Señor, bueno, digo como con propiedad, ¿no? Cada vez que un siervo del Señor, generalmente el presidente de la iglesia, o bajo sus llaves, uno de los miembros de la primera presidencia o del quórum de los 12 apóstoles, convoca una asamblea solemne y se dedica a un templo. Luego el Señor en el versículo 7 nos dice lo siguiente: y por cuanto no todos tienen fe, miren esta relación que hace aquí, hay que esforzarnos, buscar diligentemente. Y entonces, hermanos, hermanas, quise subrayar aquí lo que yo tengo subrayado en mis escrituras. Enseñaos el uno al otro palabras de sabiduría. ¿Qué más podrían ser las palabras del Evangelio que palabras de sabiduría, hermanos? Miren, sí, buscad palabras de sabiduría de los mejores libros, las Escrituras, que son como lo que está aquí al lado mío, ¿no? La liaona, las planchas, que hoy día son en papel o son incluso digitales. Nosotros podemos escudriñarlas, pero también podemos buscar conocimiento de todos los libros, tanto por el estudio como por la fe. Con diligencia, con esfuerzo. Eso significa la diligencia. Hacer un esfuerzo constante y disciplinado para adquirir sabiduría de Dios. Quien así lo hace, estudiando de los temas de Dios, conoce a Dios. Y quien así lo hace, queridos hermanos, estudiando de cualquier tema que tenga que ver con la secularidad del mundo, también aprenderá y conocerá. Ahora, el siguiente versículo nos dice lo siguiente: organizaos, preparad todo lo que fuere necesario y estableced una casa. Sí, una casa de oración, una casa de ayuno, una casa de fe, una casa de instrucción, una casa de gloria, una casa de orden, una casa de Dios, una casa donde se pueda realmente sentir más Dios, donde se pueda uno conectar literalmente con Él. Ahora, cabe hacer la aclaración antes de continuar con los versículos siguientes, hermanos y hermanas. El templo de Kirtland no era tan similar en su estructura, o más bien en su funcionamiento interior, a los templos que tenemos actualmente. Por eso ustedes pueden ver que en el templo de Kirtland habían varios salones para asambleas y varios salones dedicados para ciertas funciones, no solo para ordenanzas. El templo tenía otras funciones que seguramente, si ustedes leen en la historia, podrán encontrar esas diferencias de funcionalidad. Pero eso no quiere decir que no fuera una casa del Señor. Fue dedicada como una casa del Señor para que santos recibieran el poder de Dios y fueran investidos por ese poder, tal como lo somos investidos hoy en día. El versículo 12 continúa diciéndonos lo siguiente: para que tu gloria descanse sobre tu pueblo y sobre tu casa, que ahora te dedicamos, a fin de que sea santificada y consagrada, y para que tu santa presencia esté continuamente en ella. Y es lo que sucede, mis queridos hermanos, cuando se dedica una casa del Señor. Su presencia está continuamente en ella, su santa presencia. Por eso ustedes y yo y muchas personas podríamos testificar, queridos hermanos, realmente el Señor habita en su casa. Podemos sentir su presencia, podemos sentir sus pasos, su voz, su aliento, su fuerza espiritual y su poder divino. Lo podemos sentir en su casa y luego, con mucho amor y con mucha humildad, llevarlo a nuestras casas hechas aquí en la tierra, para compartir con nuestro hogar, con nuestra familia y también con todos los miembros de la iglesia. Eso es lo que hacemos. Transportamos literalmente, gracias a las ordenanzas del sacerdocio, el poder de Dios, y con ese poder inundamos el mundo cuando salimos de los santos templos. Qué gran responsabilidad tenemos, queridos hermanos y hermanas. Versículo 13 continúa diciendo lo siguiente: y para que todas las personas que pasen por el umbral de la casa del Señor sientan su poder y se sientan constreñidas a reconocer que tú la has santificado
y que es tu casa, lugar de santidad. Y bueno, podemos testificar también que las personas se sienten así, que las personas sienten el poder del Señor cuando pasan por la casa, propios y extraños, aún aquellos que critican pública y abiertamente, o aquellos que solapadamente quieren hablar mal contra los santos de Sión y contra el Salvador Jesucristo, tienen que reconocer qué majestuosos son estos lugares. Solo el exterior, sin conocer el interior. Dios bendiga, hermanos y hermanas, para que todas las personas puedan arrepentirse y todas pueden entrar a la casa del Señor. Esto ya lo he dicho en otras lecciones, hermanos, pero lo quiero repetir acá. Alguna vez en la dedicación del templo aquí de Bogotá, Colombia, se me asignó acompañar a algunos clérigos importantes durante el recorrido de la casa abierta del templo. Y entonces uno de ellos dijo, lástima que esto tan hermoso, porque estaban asombrados estas personas. Y entonces él dijo, lástima que esto tan hermoso solo sea para ustedes los miembros de la iglesia. Y entonces, con mucho respeto, le dije, bueno, quiero corregirle en algo. Los templos no son solo para los miembros de la iglesia. Los templos son para todos los hijos de Dios. Son para todas las personas que quieran entrar en convenio con Dios. Por eso los que entran a su casa tienen que estar en convenio con Él. Pero lo que el Señor espera es que todos sus hijos hagan convenios con Él. El templo, mis queridos hermanos, es para todos. El versículo 16 de Doctrina y Convenios 109 nos dice, como parte de esa oración, y que esta sea una casa de oración. ¿Lo es? Claro que lo es. Todos testificamos que es así. Una casa de ayuno. Muchos vamos ayunando a la casa del Señor. Muchos realizamos labores vicarias o personales estando en ayuno para tener más conexión espiritual con nuestro Padre Celestial. Una casa de fe donde nuestra fe se fortalece, se renueva y se perpetúa en nuestra vida, se hace eterna, con lazos eternos que provocan las ordenanzas del sacerdocio. Una casa de gloria y de Dios. Y nuevamente, sí, tu casa. Santidad al Señor, la casa del Señor, dicen todos los templos, ¿no? Recordándonos aquello que los antiguos levitas y sacerdotes se colocaban en la cabeza, ¿no? Santidad al Señor. Como invitando esa máxima de rectitud y de santidad, indicando, si esta es la casa del Señor y es santa, vosotros que sois templos del Señor, ¿cómo debéis ser? Nosotros, literalmente, hermanos, no tenemos en nuestras frentes esos letreros físicos hoy día, pero sí tenemos el deber de portar en nuestros corazones y en nuestras mentes y nuestros cuerpos la palabra santidad del Señor, porque templo de Dios somos. Versículo, bueno, quiero aquí cambiar un poquito, irme de Doctrina y Convenios 109 al 16, quiero irme a la sección 88, al versículo 119. Miren lo similar que son los versículos aquí, queridos hermanos. Organizaos, preparad todo lo que fuere necesario y estableced una casa, sí, una casa de oración, una casa de ayuno, una casa de fe, una casa de instrucción, una casa de gloria, una casa de orden, una casa de Dios. Miren la similitud entre versículos y versículos, ¿no? Este era el versículo 16, creo que leíamos, que sea una casa de oración, una casa de ayuno, una casa de fe, una casa de gloria y de Dios, sí, tu casa. Bueno, queridos hermanos y hermanas, qué hermosos principios aprendemos aquí. ¿Podemos testificar de estas cosas? Claro que sí, mis queridos hermanos y hermanas. Podemos testificar con nuestro corazón, con nuestra fuerza, que estas cosas son reales. Yo quiero invitarles por un momento a que podamos ver un pequeño video que he preparado, donde extrajimos, digámoslo así, algunas de las palabras más importantes de un apóstol del Señor, el Elder Rasband. Él nos enseña lo que es el templo, lo que en él se hace y lo que podemos gozar
en sus casas. Veamos este pequeño video, ya volvemos para seguir con más instrucción en esta clase de Ven, Sígueme. Así que no se vayan a ir, no se vayan a salir al baño durante la clase, no vayan a ponerse a hacer otras cosas, quédense en clase, aún que sea que la estén escuchando. Quédense en clase y recuerden, si aún no se han suscrito, háganlo. Voy a colocar el video y ya venimos. Miren qué tan bonito esto que nos cuenta el Elder Rasman. En nuestro estudio de Ven, Sígueme de hoy, tenemos el honor y privilegio de analizar la sección 109 de Doctrina y Convenios, que es la oración dedicatoria del templo de Kirtland, Ohio, el primer templo de esta dispensación. Me he maravillado al considerar la sección 109 y cómo José Smith recibió esta revelación y de todos estos templos que vendrían en el futuro. La sección 109 también es especial para mí, pues mi tatarabuelo estuvo presente en la reunión en la que José Smith propuso edificar este templo. Y al principio los miembros de Kirtland no lo tomaron con mucho entusiasmo. Pensaban que era muy costoso. Creían que estaba fuera del alcance de lo que aquella pequeña iglesia podría lograr. Pero mi tatarabuelo, de hecho, hizo una de las primeras donaciones para la construcción del templo de Kirtland. Oigan estos versículos. Te rogamos, Padre Santo, que tus siervos salgan de esta casa armados con tu poder, y que tu nombre esté sobre ellos, y los rodee tu gloria, y tus ángeles los guarden. Versículo 23. Recuerden, es en Kirtland. Y que de este sitio lleven nuevas sumamente grandes y gloriosas, en verdad, hasta los cabos de la tierra, a fin de que sepan que esta es tu obra y que has extendido tu mano para cumplir lo que has hablado por boca de los profetas tocante a los últimos días. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, aquí tenemos un testimonio apostólico poderoso, poderoso, mis queridos hermanos y hermanas. ¿Cómo podríamos asociar todas estas palabras y todos estos sentires a nosotros? Recuerdo que cuando entré a la iglesia, como seguramente le ha pasado a muchos de ustedes, no había un templo aquí en nuestro país, en Colombia. Pero aún así se nos invitaba a tener una recomendación para el templo. Recuerdo que muchas autoridades generales venían y nos animaban y nos exhortaban diciéndonos, tengan una recomendación para el templo y sean dignos de poseerla. Algunos miembros tal vez susurraban o murmuraban, por decirlo así, diciendo, ¿y de qué nos vale tener una recomendación para el templo si no vamos a entrar en el templo? También recuerdo a varias autoridades generales decir que si llegara el tiempo de la muerte y nosotros no hubiéramos podido ir al templo, podríamos tener la tranquilidad de tener una recomendación para entrar en la casa del Señor y con esa recomendación poder presentarnos dignos ante Él. Alguien podría decir, bueno, pero no tendrías las ordenanzas eternas, pero tendrías la recomendación. Y eso seguramente te habilitaría o te hubiera habilitado en espíritu para tenerlas. Queridos hermanos y hermanas, la preparación previa a entrar al templo, pero lo que se recibe en el templo, cuando las ordenanzas son personales y después, cuando recordamos todas esas ordenanzas, cuando hacemos ordenanzas vicarias, o sea, cuando prestamos nuestro cuerpo en nombre de otra persona, tal como Cristo de manera vicaria tomó nuestros pecados sobre él,
el Espíritu nos llena. Y literalmente, como dice la sección 109, y como citaba el Elder Rasban, su poder nos inviste, nos llena de poder. Salimos vestidos con poder. Y no solo estoy hablando de la ropa sagrada, del garment, del santo sacerdocio, hermanos, sino del mismísimo poder. Eso que las personas no ven, porque finalmente nuestro interior no lo ven las personas, pero sí la luz y el poder de Cristo que nos acompaña cuando salimos del templo, cuando podemos servir a otros. Cuán feliz es nuestro Padre Celestial cuando servimos a otros, cuando llevamos de su poder del templo al mundo y en el mundo servimos a otros. Qué alegría hay en la tierra y en los cielos cuando los hijos de Dios, con el poder de Dios, hacen milagros en la tierra. Y los milagros, hermanos, no siempre vienen acompañados de truenos y de rayos, sino muchas veces son como un silbo apacible que llena el corazón cuando damos una palabra de aliento, cuando sonreímos, cuando servimos de manera significativa y muchas veces anónima a los hijos de Dios. Realmente, los que pasen por el umbral del templo sentirán su poder. Y debiera ser, mis amados hermanos y hermanas, que los que pasen cerca de nosotros sientan el poder de Dios y realmente digan, aquí hay unas personas que aman a Dios. Aquí hay unas personas que creen en Cristo. Por eso quiero hacerles esta pregunta, porque recuerdo que en una ocasión, y esto también lo he contado, una persona, siendo yo maestro ya de instituto, sin haber ido al templo, una persona me dijo, hermano Walter, ¿cómo es estar en el templo? Me dijo uno de los alumnos, y yo no había entrado. Entonces yo le dije, por lo que me han descrito, entrar al templo es una sensación indescriptible. Hermanos, hoy día que he entrado muchas veces, aún puedo seguir diciendo que es en un 98% indescriptible. Que lo poco que hablamos de lo que vivimos en el templo realmente es muy poquito en realidad, o más bien en comparación con lo que vivimos. Por eso quiero que coloquen aquí la respuesta a esta pregunta. Para los que ya han entrado al templo y para los que no han entrado al templo, que puedan tal vez sentir lo que yo expresé cuando no había entrado. ¿Cómo he sentido la luz del Espíritu, el poder de Dios, cuando he ido al templo o lo he imaginado? ¿Cómo lo han sentido, hermanos? Por favor, si pueden, coloquen sus comentarios aquí abajo. Yo le coloco corazón. A cada comentario que ustedes mandan le coloco un corazón. A cada comentario que ustedes mandan yo le coloco un like, un corazón. A veces puedo contestar, hermanos, algunas cosas. Hay muchas ocupaciones. Otros no los puedo contestar, pero sí miro cada comentario. Ahora, lo importante no es que yo lo mire. Con tu comentario te edificas, expresas tu testimonio al mundo y edificas a muchas personas. Estas clases generalmente las ven 20,000, 30,000 personas en todo el mundo. Tu comentario puede ser leído por una de esas 20 o 30,000 personas que ven esta lección, querido hermano, querida hermana. Por eso no te vayas de aquí. Entre más comentarios, más edificados somos. Más podemos compartir cómo se han imaginado, cómo han sentido ese espíritu, ese poder al entrar a la casa del Señor. Por favor, coloquen su respuesta aquí. Y tengo otra pregunta para ustedes, una segunda pregunta sobre este principio. Miren, es esta, que es muy personal. ¿Qué puedo hacer para que mi corazón, y me atrevería a decir, mi vida, sea una casa de Dios? Sea como un templo para el Señor. ¿Qué puedo hacer, hermanos? Bueno, creo que en mi caso podría servir más. O sea, en lo que tiene que ver con mi persona, creo que podría servir más. Hace unos días mi hija Liz me decía, es tiempo de servirle al Señor, me decía. Es tiempo de servirle al Señor. Hermanos, es tiempo de servirle al Señor. Al menos en mi caso siento, podría servirle más.
¿Cómo pueden ustedes hacer su vida una casa de Dios, un templo? Bueno, mis queridos hermanos, mientras que ustedes contestan y analizan todas estas cosas, pues vamos con el principio número 2 de esta semana, que vamos a ver en la clase de Ven, Sígueme. Y ese principio nos dice o nos enseña a través de la revelación que Dios acepta su casa, sus casas hoy día, y se manifiesta a los fieles en Sion. Y entonces viene la sección 110, donde el Señor ratifica todo lo que aceptó. Miren estos versículos tan interesantes. Versículo 2 y 3. El velo fue retirado de nuestras mentes y los ojos de nuestro entendimiento fueron abiertos. Y vimos al Señor sobre el barandal del púlpito, delante de nosotros, y debajo de sus pies había un pavimento de oro puro, del color del ámbar. Increíble, ¿no, queridos hermanos? Bueno, yo me adelanté un poquito. Yo me adelanté al versículo 2. El versículo 3 dice, sus ojos eran como llama de fuego, el cabello de su cabeza era blanco como la nieve pura. Su semblante brillaba más que el resplandor del sol, y su voz era como el estruendo de muchas aguas. Sí, la voz de Jehová que decía. Muchas cosas, ¿no? Versículo 6 y versículo 7 nos indica esta revelación, lo que el Señor dice. Regocíjense el corazón de vuestros hermanos, así como el corazón de todo mi pueblo, que con su fuerza han construido esta casa en mi nombre. Porque así construimos las casas. Yo recuerdo, hermanos, aquí en Bogotá, y ustedes seguramente han participado de esto, cómo se nos pidió hacer donaciones especiales para el templo, que parte de nuestro sacrificio estuviera ahí. Pero he oído historias asombrosas de personas que han donado, que han hecho, que han dicho, que han actuado para dar de su vida al Señor. Recuerdo cómo se pidió a las estacas que la Sociedad de Socorro hiciera manteles tejidos para colocar sobre los altares del templo. Qué hermoso, hermanos. Esos manteles tejidos de manera hermosa, sencilla pero majestuosa, aún se lucen en el templo, en los templos. Llenan los altares, los decoran, reverentemente los muestran como un lugar sagrado en el templo. El versículo 7 nos dice lo siguiente, que es como el sello, ¿no?, del Señor, la validación que el Señor da para estas cosas. Porque aquí he aceptado esta casa y mi nombre estará aquí y me manifestaré a mi pueblo en misericordia en esta casa. Está hablando de la casa de Kirtland, Ohio, pero hoy día en cientos de casas, hoy día podemos decir en cientos de casas del Señor. ¿Cuántos templos? Como 360 tal vez, anunciados en construcción, en mantenimiento u operando. Tenemos ese número. ¿Cuántos más tendremos en una semana que tendremos la conferencia general? Seguramente tendremos anunciados 10, 15. Últimamente se están anunciando más o menos 15 templos cada sesión de conferencia. Anhelo ver al presidente Nelson anunciando que la casa del Señor está a nuestra disposición. Y el versículo 15, bueno, voy a la sección 97, por si tienen abiertas sus escrituras o sus dispositivos, voy a la sección 97, al versículo 15. Miren lo que dice el Señor sobre su casa. Y si mi pueblo me edifica una casa en el nombre del Señor, y no permite que entre en ella ninguna cosa inmunda para profanarla, mi gloria descansará en ella o sobre ella. Qué hermoso, queridos hermanos y hermanas. Su gloria descansará. Esto es lo que ven los profetas. Pero bueno, bien fuera Jehová que todo su pueblo fuera profeta. Las llaves del sacerdocio se reciben cuando el Señor ministra a sus santos. El poder del sacerdocio desciende sobre ellos y sobre nosotros, su pueblo escogido, cuando hacemos ordenanzas en el templo. Y nuestro corazón se llena
cuando vivimos y vamos a la casa del Señor. Hay una cita que quiero compartir con ustedes del ya fallecido Elder Wilton, Joseph B. Wilton, que dice lo siguiente, queridos hermanos. El 3 de abril de 1836, El Salvador apareció en la casa del Señor en Kirtland, como lo acabamos de ver, cumpliendo su palabra de manifestarse si el templo era purificado. Y el templo fue purificado. Qué interesante. Ahora, después de ver esto, entonces, el Elder Wilton nos dice lo siguiente, que es lo que aparece aquí en la pantalla, queridos hermanos. En la casa del Señor, los miembros fieles de la iglesia pueden ser investidos con poder de lo alto. Queridos hermanos y hermanas, ustedes y yo podemos ser investidos y lo somos y testificamos de eso. Poder que nos permitirá resistir la tentación, honrar convenios, obedecer los mandamientos del Señor y expresar un fervoroso e intrépido testimonio del Evangelio a la familia, a los amigos y a los vecinos. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que significa esto? O sea, con este poder nosotros podemos predicar el Evangelio a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Ahora, alguien me decía hace unos días, hermanos, y coloco aquí abajo, este lower aquí, alguien me decía, hermano Walter, ¿y ustedes para qué piden referencias? Ya los misioneros están pidiendo referencias, ya se está haciendo la obra misional. Hermanos, ¿sobra nuestro esfuerzo? Creo que estamos llegando casi a 400 personas a las que les hemos enviado un kit de descubriendo a Jesucristo, conociendo a Jesucristo. ¿Hay algún mal en eso? Si ustedes nos ayudan, hermanos, si nos envían un dato, un contacto, un amigo, un vecino, un familiar que quiera escuchar el Evangelio, nos envían ese contacto, nosotros les enviaremos ese kit. Y aún en ese kit, en ese paquete que nosotros les enviamos, está el enlace por si ellos quieren escuchar a los misioneros de tiempo completo. Y si aún uno de esos 400, hermanos, por ahora, quiere escuchar a los misioneros, creo que vamos a hacer una fiesta aquí en Morgat Foundation con todos ustedes. Porque ese poder de predicar el Evangelio se nos da en el templo, queridos hermanos. No se olviden de eso. No entramos al templo y salimos como calladitos, como solapadamente, solicitamente. Queditos, dicen algunos de ustedes, sin que nadie nos vea. Y si alguien nos pregunta, le decimos que sí, asistimos a una iglesia y bajamos la voz. Sí, asisto a una iglesia. Sí, nos reunimos los domingos. Como que no queremos que el mundo se entere de estas cosas. Pero investirse con poder en los templos del Señor es algo que nos invita a levantar la voz con fuerza, con poder, con vehemencia, con valentía, con respeto, con hidalguía, con caballerosidad, con educación, podemos compartir el Evangelio. Así que yo les invito, si ustedes quieren acompañarnos, pues acompáñennos. ¿Sobraría algo que hiciéramos, hermanos? ¿Sobraría? Yo digo, no creo que sobraría algo como esto. Por eso quiero hacerles nuevamente preguntas. Así como el Señor acepta su casa, entonces les hago esta pregunta, queridos hermanos. ¿Cómo puedo preparar mi corazón, mi vida entera, para que sea aceptada como casa del Señor? Si el Señor acepta su casa, ¿cuándo puedo yo y de qué manera he escuchado la confirmación de que el Señor ha aceptado mi vida como un testimonio de Él, como una casa que testifica de Él? Bueno, esto me parece asombroso, ¿no? Porque recuerden la escritura, y si mi pueblo me edifica una casa en el nombre del Señor, nosotros nos estamos edificando en el nombre del Señor. Ahora, vuelvo a repetir, hermanos, las personas literalmente nos ven y dicen, ¿a
aquí habita el Señor. Aquí está el Señor. Hace un tiempo estuvimos por Arequipa y dimos una conferencia. No pude contener las lágrimas cuando después de hablar, un buen presidente de Estaca se paró y dijo, este lugar ha sido santificado hoy con las palabras de estos hermanos. Pensé, no en orgullo, ni tanto en honor, porque el honor de los hombres finalmente no vale, sino en el testimonio puro que él estaba dando. Nosotros santificamos los lugares a los que asistimos, donde hablamos, donde ministramos, donde predicamos, ¿estamos santificando esos lugares, queridos hermanos y hermanas? Bueno, buena pregunta. Y miren esta segunda pregunta que les hago sobre este principio. ¿Qué significa para ti, hermano o hermana, que Cristo se manifieste en su templo? ¿Qué tiene que ver eso contigo? Queridos hermanos y hermanas, muchos hemos encontrado solaz en el templo del Señor. Muchos hemos podido decir, Señor, esta es tu casa, este es tu lugar de santidad. Y hemos hallado la paz que requerimos. ¿Cuándo y dónde la requerimos? Estoy pensando en este momento en aquellos que han perdido a sus seres queridos y estoy pensando específicamente en alguien a quien amo con todo mi corazón. Mi querida hermana Magda Martínez, que su mamá, su madre falleció hace muy pocos días. No me cabe la menor duda que Laurita, Estefanía y Magdita, bueno, y el chiquitín, que ya no está en chiquitín, asistirán al templo y encontrarán mucha paz en el templo, en estos momentos de tristeza y de soledad. Y confirmaciones espirituales sobre la resurrección y sobre la vida eterna. Confirmaciones espirituales que nosotros también podemos obtener. Qué hermoso es entrar al templo y poder sentir estas cosas, queridos hermanos y hermanas. Y qué hermoso es entrar al templo y poder saber que el Señor acepta nuestra entrada. Ahora, en estas secciones, como vimos en uno de los videos que compartimos, el Señor dio llaves del sacerdocio a sus hijos. Por eso, este principio con el cual vamos a cerrar esta clase nos enseñará cómo se restauraron llaves esenciales del sacerdocio. Miren lo que nos dice la sección 110 en los versículos 11 al 13, queridos hermanos y hermanas. Moisés entregó las llaves del recogimiento de Israel. Increíble, ¿no? Las llaves para recoger a Israel. Esas llaves, hermanos y hermanas, del recogimiento de Israel, están en cabeza de un hombre, bueno, de 15 hombres, pero un hombre las ejerce con toda autoridad. Presidente Russell M. Nelson. Él tiene el poder y la autoridad para llamarnos a nosotros a recoger al Israel disperso, a este lado y al otro lado del velo. Esa llave nos es entregada a nosotros, hermanos. Y quiero ser enfático aquí. Cuando uno de nosotros abre la boca y le dice a una persona, ¿conoces a Cristo? Jesucristo me ha ayudado a mí de esta manera. Y testifica de Jesucristo. Ahí estamos investidos con el poder de las llaves del recogimiento de Israel. Todos los miembros de la iglesia participamos de esas llaves, como que se nos entregan por momentos y a algunos se les entregan de manera permanente o más temporal, como los misioneros de tiempo completo, jóvenes o personas mayores que predican el evangelio durante un tiempo adecuado de su vida. Queridos hermanos y hermanas, realmente el Señor ama que hagamos esta obra. En el versículo 12, miren lo que dice, Elías, la dispensación del evangelio de Abraham. Se entrega todo, las promesas para que todas las naciones sean benditas
para Abraham, sean parte de su descendencia. Qué hermoso. Y el versículo 13 de la sección 110 nos dice que Elías el profeta entregó las llaves para sellar. Y eso, mis queridos hermanos y hermanas, es lo que hacemos en los santos templos. Eso es lo que hacemos. Ahora, mis queridos hermanos y hermanas, en Abraham, en la perla de gran precio, el Señor dice, y bendeciré a los que te bendigan. En ti, es decir, en tu sacerdocio. Esas son las llaves del sacerdocio, queridos hermanos y hermanas, que recibimos y que compartimos cuando asistimos al templo. Esas son las llaves, mis queridos hermanos y hermanas, que recibieron los profetas del Señor, como lo podemos ver, como lo podemos testificar, cuando el Señor se aparece y apóstoles y profetas del Señor se aparecen en el templo de Kirtland y dan de esas llaves, de ese poder de recoger a Israel, de la dispensación del Evangelio de Abraham, del poder para sellar en esta tierra y en el mundo venidero. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, estas son las cosas de las cuales nosotros participamos y las cuales llenan nuestra vida. Estas son las bendiciones expresadas para los santos que vienen a través de las llaves del sacerdocio, para hombres, mujeres, jóvenes y niños, de todas las edades sin importar su raza o su color o su nacionalidad. Presidente o elder Bruce R. McConkie nos dijo lo siguiente, queridos hermanos. José Smith, este es un testimonio sencillo y poderoso, recibió llaves para atar y soltar a generaciones eternamente. Miren esto, hermanos. Llaves para atar y soltar a generaciones eternamente. Qué bendición, hermanos. Que en nosotros también, todas las generaciones de Abraham son bendecidas. En nosotros también el poder para sellar está activo. En nosotros también el poder para coger a Israel está activo. Porque hay profeta en Israel que tiene esas llaves. Y por cierto, tiene ayudantes, 2 consejeros y 12 testigos especiales de Jesucristo para predicar en todo el mundo. Y muchísimos más testigos especiales que llenan como autoridades generales o autoridades de área, como testigos especiales, nos predican de Jesucristo. Nos enseñan de Jesucristo y de estos poderes. Y también, mis queridos hermanos, como presidentes de estaca, obispos, patriarcas, que bendicen nuestra vida. Bueno, vamos con las últimas preguntas de esta clase, porque son nuestras también, así como las llaves son nuestras, bueno, tenemos un deber con ellas. ¿Cómo honramos las llaves del sacerdocio en nuestra vida personal y familiar, queridos hermanos y hermanas? Porque todo esto suena fabuloso, todo esto suena excelente. Y ahora la pregunta es, ¿cómo honro yo esas llaves en mi vida? Sí, alguien me decía, y lo he dicho en otras ocasiones, hermano Walter, usted enseña un evangelio muy aplicativo, muy básico, muy sencillo. Sí, hermanos. Pero ¿de qué me sirve saber mucha doctrina o mucha historia o muchos datos históricos y curiosos si finalmente no aplico lo sencillo y práctico del evangelio? ¿Cómo hago que este poder de sacerdocio sea activo en mi vida? Bueno, hermanos, esa es una buena pregunta que espero que ustedes contesten aquí en sus comentarios para todos nosotros. También espero, mis queridos hermanos, que dejen un like y que se suscriban. Miren la segunda pregunta que les tengo ya para finalizar la clase. ¿Qué bendiciones del sacerdocio han recibido recientemente? Piensen, yo les voy a dar solo una, de manera sencilla para que ustedes puedan tomar y decir, qué interesante. Pero al mismo tiempo que es sencillo. Una bendición del sacerdocio que he recibido recientemente es que tomé la Santa Cena. Tomé la Santa Cena el domingo pasado. Este domingo la voy a tomar. Tal vez cuando estés viendo esta clase ya habrás tomado la Santa Cena.
Ahora, ¿qué bendición has recibido recientemente? ¿La Santa Cena? ¿Una bendición del sacerdocio, una bendición de salud, una bendición de consuelo? ¿El poder servir en un llamamiento? Bueno, no te voy a dar más pistas para que contestes la pregunta. Pero lo que sí, queridos hermanos y hermanas, voy a hacer es dejarles unas tareas. No pensaron que se iban a salvar, como decimos en el colegio, en la escuela, de las tareas. Esta semana no traje tareas por principio, pero sí traje 2 tareas para la clase. Bueno, voy a ver si son 2 tareas o es una tarea la que les voy a dejar. Así que no nos vayamos sin poner la música de la tarea para esta semana. Recuerden que esa tarea la pueden realizar de manera personal o con su familia en la noche de hogar, o incluso pueden utilizar esta tarea como parte de su clase de escuela dominical, si son maestros o maestras, o simplemente si participan en la clase. Vamos con la tarea. Muy bien, pues esa tarea, hermanos y hermanas, nos dice lo siguiente. Realiza una ordenanza del sacerdocio, bautismo, una bendición, la ordenanza que tú quieras. Y de pronto alguna hermana me está escuchando, hermano, pero ¿cómo lo realizo? Participa de una ordenanza del sacerdocio. Esta semana o tan pronto puedas en el templo, ora por tu familia y sella tu compromiso viviendo el Evangelio. Qué hermosa tarea tenemos ahí, queridos hermanos y hermanas. Ir al templo tan pronto pueda y vivir una ordenanza o hacer una ordenanza. Qué hermoso, qué gran oportunidad se nos da. Ahora, tal vez alguno de ustedes o alguna de ustedes esté pensando, hermano Walter, pero yo esta semana yo estoy lejos del templo. Mi distrito del templo es muy grande y el templo queda en otra ciudad. Créeme, el Señor sabe eso. Haz esto de las ordenanzas y ora y bendice a otros. El Señor sabe que el templo está lejos de tu casa. Preocúpate por cumplir esta tarea de la mejor manera que puedas. El Señor sabe tus circunstancias personales. Muy bien, segunda tarea, que es una tarea, como siempre digo, muy personal, pero que es muy aplicable para esta clase. Haz una oración personal dedicando tu hogar como casa espiritual y pidiendo sentir su presencia. Si aún no has dedicado tu hogar, dedica tu hogar, hermano. O hermana, si tu hogar no está dedicado, puedes pedirle a alguien que lo bendiga, un poseedor de sacerdocio, que haga esa oración, esa ordenanza para ti y para tu familia. Y el poder de sacerdocio, si todos son fieles, va a descansar ahí. Muy bien, hermanos, ¿qué aprendimos esta semana? Bueno, aprendimos que el templo es santidad, es gloria, es orden revelado del Señor. En el templo realmente creo que es uno de los lugares donde estamos más cerca de la perfección del reino de Dios, es en el templo. Y ustedes dirán, hermano Walter, ¿cree que es uno de los lugares? Sí, el otro debería ser nuestro propio hogar. Muy bien. Otra cosa que aprendimos es que Cristo acepta y se muestra en su casa. Él acepta sus templos y se muestra, se manifiesta en su poder en sus templos. Y bueno, no digo más porque cada quien podría utilizar esta expresión, se muestra en su casa de acuerdo a sus propias experiencias espirituales, que muchas veces, vuelvo y repito, son tan personales que no se deben compartir con nadie. Tengan en cuenta eso, queridos hermanos. Y otra cosa que aprendimos, que fue importante, es que las llaves del sacerdocio fueron restauradas y son poder para la salvación de todos los hijos de Dios, de todos nosotros. Quiero cerrar la clase con esta frase que es parte de mi testimonio. Que el templo es la casa del Señor, hermanos, donde Él se manifiesta. Testifico de eso, hermanos. Y he visto cómo a través del sacerdocio, del poder del sacerdocio, que también con sus llaves fue restaurado en esta dispensación del Evangelio, y muchas de esas llaves fueron restauradas en el templo de Kirtland, abre ventanas del cielo para que su obra se realice en nosotros y aún nosotros podamos realizar
esa obra. Testifico de todas estas cosas, queridos hermanos y hermanas, y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Recuerden, hermanos, que esta es nuestra clase. Si quieren repetirla, búsquenla así. Este fondo azul, con esta sonrisa ahí de su servidor. Doctrina y Convenios 109, 110. La casa de Dios. Santidad, poder y restauración. Esta es la clase de Ven, sígueme, queridos hermanos y hermanas. Ahora, quiero repetir esto. El que hayamos visto esta clase aquí no les priva ni reemplaza en ningún momento su estudio personal de las Escrituras, que las tengo yo aquí. Se las voy a mostrar, o si no las han visto, aquí las tengo, de las cuales estudio muy a menudo, hermanos, para prepararme, para compartir estos temas con ustedes. No pierdan su oportunidad de leer las Escrituras a diario y de leer el manual de Ven, sígueme. Los invito a que lo hagan con todo mi corazón. Es lo que han mandado nuestros profetas y nuestros líderes. Hagámoslo. Espero que esta clase nos ayude a todos a hacer un poquito, hermanos, al menos un poquito, esta semana, más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Recuerden, hermanos, no se vayan sin dejar un like, sin dejar un saludo, un comentario y, peor aún, no se vayan a ir de esta clase sin suscribirse. También nos encuentran en todas las redes sociales. Suscríbanse aquí abajo, por aquí, por allá. Hay un suscribirse y hay una campanita, actívenla para que no se pierdan nada de lo que hacemos. Todo lo que hacemos aquí en Morgat lo basamos en las Escrituras y en las palabras de los profetas, como se nos ha mandado que lo hagamos. No elucubramos, no imaginamos, no especulamos sobre el Evangelio. No debemos hacerlo, nadie debe hacerlo. Nosotros aquí en Morgat Foundation no lo hacemos. Les invito a que vivamos el Evangelio de manera sencilla y clara. Y si pueden, compartan una referencia con nosotros. Vamos a ser muy felices de poder recibir sus referencias. Hacen una oración, van a sus dispositivos, escogen sus contactos y dicen, ¿quieres saber de Jesucristo? Y nos envían esos contactos. Y nosotros les enviaremos un detalle digital para que estas personas conozcan a Jesucristo como nosotros lo conocemos. O bueno, incluso mejor. Si quieren ser misioneros voluntarios, también llenen un formulario que hay aquí abajo. Les amo con todo mi corazón, mis queridos hermanos y hermanas. Gracias por acompañarme. Mi bendición más grande es que en este día de reposo ustedes reciban bendiciones de lo alto. Y en toda la semana reciban las bendiciones que le piden a Dios. Si eso sucede, yo seré muy feliz, queridos hermanos. Un fuerte abrazo. Un saludo aquí desde Morgat Foundation de su amigo y servidor Walter Posada. Chao, chao.